Hola amigos de la maestría, soy colombiano, Edgar González Salas. Me he dedicado ya durante 35 años a pensar los temas de la política pública, del Estado en el mundo. Lo hice desde las Naciones Unidas durante muchos años en Nueva York, discutiendo los grandes temas de para dónde debe ir el Estado y sus políticas. Las políticas públicas son un universo fascinante. Significa, en primer lugar, que la sociedad tiene unas necesidades, que esas necesidades son procesadas por un aparato político, por unas estructuras de poder político, y que esas necesidades se transforman, muchas de ellas, en verdaderas demandas reconocidas por el Estado. Cuando el Estado reconoce unas demandas y unas necesidades, las hace públicas. Y al ser públicas, es el primer paso hacia la configuración de una política pública. Cuando el Estado reconoce que una necesidad es pública, significa que debe establecer las estrategias para satisfacer esas demandas. Y las demandas se asocian con poblaciones. Las poblaciones están ubicadas geográficamente. Adicionalmente, esas poblaciones ubicadas geográficamente tienen demandas que pueden significar ser satisfechas en 5 años, en 10 años, en 20 años, o quizá volverse en unas demandas permanentemente por ser satisfechas. Es decir, se vuelven demandas que con el tiempo se pueden volver permanentes a instancias del Estado y puede ser una política pública de corto, de mediano y de largo plazo. Pueden haber necesidades urgentes dentro de esas demandas, pueden haber unas necesidades inmediatas o pueden haber unas necesidades de muy largo plazo. Pero las políticas públicas también, y esto es muy importante, no solo significa ubicar una población, ubicar una geografía, ubicar unos grupos dentro de esa población, darle temporalidad a la forma en que el Estado satisfacerá las necesidades, sino sobre todo definir unos bienes, unos servicios, unas obras que el Estado va a proveer a la sociedad. Esos bienes públicos o esas obras o esos servicios forman parte de la política pública y exigen dos cosas adicionales que son centrales en una política pública. La primera, establecer unas estrategias de cómo se van a financiar esos bienes y esos servicios. No pueden haber bienes y servicios sin financiación pública. Y ahí nace el concepto de la hacienda pública, de los impuestos, de las tarifas, de las tasas, de las contribuciones, de esquemas de financiación cuasi públicos, cuasi privados, cuasi mercados que pueden existir y que son parte de todas las estrategias. Las políticas públicas exigen reglas. ¿Será el sector privado que sea un aliado estrecho del Estado? ¿Será el Estado 100% quien provea los bienes y servicios públicos? ¿Será instituciones nuevas que hay que diseñar para lograr satisfacer esos bienes y servicios? ¿O serán las viejas instituciones del Estado y no sabemos si sea la nación, el Estado federal, los estados federados, los departamentos o los distritos en repúblicas unitarias descentralizadas? Es decir, habrá un diseño institucional en las políticas públicas que se vuelve muy importante. Ustedes, estudiantes que van a discutir en este seminario, en esta materia, los temas relativos a la política pública de seguridad alimentaria y nutrición. Un enorme campo de importancia trascendental en los países en vías de desarrollo, que significa ni más ni menos que el reto de la calidad de vida de la población, que tiene que ver precisamente con amplísimas capas de la población que se encuentran en condiciones de indigencia, que supone una política pública de esa naturaleza considerar múltiples factores, los temas de suelos, los usos de los suelos, los temas ambientales, los problemas de los recursos asociados a la movilización social, la participación de la población en la gestación de las políticas, la manera como se pueden establecer estrategias para que el sector agropecuario se desarrolle en renglones fundamentales que garanticen una mínima capacidad de subsistencia a la población, y todos los bienes públicos que tienen que ser acompañados
que tienen que ver con bienes públicos productivos, que tienen que ver con bienes públicos locales, que tienen que ver con condiciones de productividad, que tienen que ver con condiciones de comercialización, que tienen que ver con condiciones de intercambio, que tienen que ver con las condiciones con las cuales se pueden desarrollar estrategias para que las personas que viven en unas zonas rurales puedan tener estrategias de supervivencia adecuadas. Todos esos elementos entran a jugar en una política pública, implican a las comunidades, implican al sector privado, implican al Estado, implican a las localidades, implican a los estados. Las políticas públicas se convierten, sin lugar en duda, en la puerta de entrada a las grandes reflexiones sobre el tema de la seguridad alimentaria y sobre el tema de la nutrición en nuestros países. Bienvenidos a este curso. Todos estos elementos vamos a discutirlos, los deben ustedes desarrollar a nivel país, pensar en sus dimensiones y entender que las políticas públicas son tal vez el área más apasionante de todas en las que se puede pensar el Estado y el desarrollo de la sociedad. Bienvenidos.